Bien. Como estaba diciendo, dentro de las distintas actividades de la Cátedra Hispalit, del Foro Hispalit, hay una primera muy importante, que es la del concurso Hispalit, destinado a alumnos de los últimos cursos, fundamentalmente. Este concurso, este año, se trata de hacer un centro de interpretación, de información de la Almadraba de Tarifa. Se presenta el 8 de mayo y tiene dos fases. Una primera fase de escuela y una segunda fase nacional. En la fase de escuela, que hay una serie de premios, estos proyectos premiados pasan a la fase final, que es la nacional, donde hay otra serie de premios y todos ellos tienen una difusión de ámbito estatal. Yo os animo a que entréis en la página Hispalit. Creo que ya hay un enlace o información en el blog de la asignatura sobre ello. Normalmente la presentación suele ser por grupos y los profesores de la asignatura pueden hacer de mentores o, ayudar en la asesoría de la presentación de los proyectos. Os animo porque probablemente la Escuela de Valladolid es la que más premios ha tenido en este concurso Hispalit a lo largo de la historia y creo que debemos de mantener un poco esta trayectoria. De todo esto podemos ir hablando a lo largo de estas semanas en el curso, pero, insisto, entrad en la página, el día 8 se entrega, no hay preinscripción y hay dos fases. Junto con esta actividad hay otra actividad muy importante del Foro Hispalit, que es esta sucesión de conferencias, de lecciones aprendidas, de visitar trabajos de arquitectos, proyectos de arquitectos que tienen un alto grado de ejemplaridad en algunas de estas cuestiones, como tiene que ver que tienen que ver con la construcción con cerámica. Y en ese sentido hoy tenemos el placer de tener a Javier Bernalde, que está en la Escuela de Toledo, da clase de proyectos en la Escuela de Toledo, tiene un estudio con una producción de alta intensidad conceptual, como ahora vais a ver, y que nos va a sumergir un poco en torno a una manera de ver la arquitectura muy precisa, muy atractiva, muy proteica en mi opinión, y que tiene también como muchas miradas, ¿no? Pero probablemente la mirada de alumnos del último curso, con el más alto grado de capacitación, con una capacidad de conceptualización más grande, con una capacidad de relacionar idea y materia más precisa, puede ser el foro mejor de acogida a una conferencia de esta naturaleza. Por lo tanto, vamos a recibirle ahora y a escucharle con atención. Sí, voy a hablaros de lo que he aprendido o desaprendido en estos casi ya más de 25 años de profesión. Voy a hablaros desde el aislamiento de un pequeño estudio, pretendidamente inmerso en la Mancha, distanciado del ruido, de los cenáculos, de las historias, pero muy cerca también de Madrid y de lo que allí se cuece. Voy a hablaros desde esa distancia pretendida, desde ese ritmo más lento que nos permite el estar allí, el ritmo de esa bicicleta que veis en la portada, porque siento pánico, y es verdad, y cada vez más, ante la velocidad, cómo se mueve todo, ¿no? Vamos demasiado deprisa, y esa velocidad nos hace perder en gran medida el pozo hacia la reflexión, hacia el pensamiento. Todos queremos ser hoy en día en los estudios grandes, todos queremos ser globales, todos queremos movernos muy rápidos de aquí a allí, sin anclajes. Yo os digo que yo quiero ser así como somos, José Luis y yo, un estudio pequeño, vivir en La Mancha, con anclajes y seguir haciendo arquitectura en los pueblos. Somos arquitectos de pueblo, con mucho orgullo, porque creo que hacen falta esos arquitectos en la sociedad actual, global. El otro día en la Escuela de Toledo, de la que me honro en ser profesor, aquí tenemos a Dani Carracedo, que me acompaña siempre y disfrutamos mucho,
recibíamos a uno de los arquitectos más importantes de mi generación. No voy a decir el nombre. Al acabar la charla, les dijo a los estudiantes: no os preocupéis, no os preocupéis. Me codeo con el poder financiero y os aseguro que dentro de pocos años, 3, 4 a lo sumo, volveremos a hacer grandes obras. Pues yo quiero hacer obras pequeñas, porque entiendo que lo pequeño es hermoso también. Y a través de lo pequeño podemos hacer muchas cosas. Creo que además debemos recuperar la mano frente a la máquina. La máquina nos está deshumanizando. Hay filósofos que ya alertan sobre esto. La tecnología exacerbada puede conducir a la muerte de la humanidad si no somos capaces de controlarla. La mano que piensa no tiene sustituto. El mundo de la arquitectura se está llenando de normativas que suplantan o sostienen la falta de pensamiento. Normativas a las que continúan procedimientos que nos autoimponemos los arquitectos, procesos y procesos y procesos, y tras los procesos poco pensamiento. Prefiero la arquitectura con un plano a mano que con 300 planos, un plano a mano y mucho pensamiento detrás, un plano y mucho pensamiento detrás, muchos proyectos tras ese plano, muchas y sucesivas versiones de lo mismo. Así eran y así trabajaban nuestros maestros. Y os puedo asegurar que el peor de nuestros maestros era mejor, mucho mejor, que el mejor de los nuestros. Solo hay que ir a buscarlos y encontrarse con ellos. Esta velocidad vertiginosa está haciendo que perdamos la memoria, que ya no tengamos tiempo de pararnos a mirar. Soy tan iluso que cuando voy por el campo me paro, miro, disfruto de todas esas sustancias que a fuego lento el tiempo nos ha ido dejando. En La Mancha, que es donde se van a decantar estas 4 pequeñas obras que os voy a contar, en cualquier otro sitio por donde paseo, por donde tengo la fortuna de discurrir, a veces con el coche. Sustancias como las casillas estas de labor, las historias, sustancias que encienden un paisaje convertido en jardín a fuerza de brazos en todas las latitudes. Sustancias que estamos perdiendo porque ya no tenemos tiempo ni de mirar, ni de parar la mirada. Yo y José Luis, mi socio, cuando somos tan ilusos que nos emocionamos con estas cosas. La emoción en la arquitectura es algo de lo que no se puede hablar. Por Dios, ¿qué es eso de la emoción? Por Dios, ¿qué es eso de la emoción? Porque hay tantas sustancias profundas ahí para encontrar en esas palabras de otros pues nuevos significados hoy que nos estamos perdiendo, que no entiendo por qué somos así. En la no arquitectura muchos han dicho que había tanta o más arquitectura que en la arquitectura, y es verdad. En esta y en otras, que tampoco son arquitecturas, incluso en cosas hechas por ingenieros. Pero para ello hay que detener la mirada, hay que parar. Hoy en La Mancha, donde los patios eran el origen de nuestros pueblos, todos los pueblos eran una sucesión de casas con patio. Primero patus, pastizales acotados, primero cercas campesinas, luego cercas con cobertizos alrededor de un vacío, casas patio periféricas, casas patio urbanas. Toda La Mancha era así. Hoy ya no queda nada, os lo puedo decir, no queda nada. Esta perversa imposición de sistemas adoptados, normativos, de otras latitudes que no nos corresponden, de tipos absurdos, ha llevado a que ya no exista el patio. Y lo que es peor, que no exista la calle. Nuestras ciudades se han despojado del patio para con los tuyos y la calle para con los otros. Y así vivimos más de 6.000 años, hasta que hace 50 casi, en una 10.000ª parte del tiempo, es verdad, el mundo moderno, acelerado, rabiosamente acelerado desde principios del 20, que os voy a decir, estamos instalados en el futurismo de principios, un siglo fantástico, que por cierto, y ahí están, ha alentado las mejores vanguardias, quizá el siglo más maravilloso de la historia de la humanidad, pero también el más desmemoriado, llevado por la urgencia, ha hecho que perdamos muchas cosas.
Vanguardia, sí, traigo este cuadro de Paul Klee porque me gusta mucho y porque es un manifiesto en un momento muy importante. Fijaos, 1927, el año de la Wiesenhof de Stuttgart. Ahí están sus compañeros de la Bauhaus. Ahí está Gropius, ahí está Mies, ahí está, por supuesto, Le Corbusier y muchos más. Ahí están todos. Él, ese mismo año, pinta este cuadro y con él les dice a sus compañeros: no os olvidéis de estos pueblos. Es un pueblo de Túnez, de 1917, en un viaje que hizo antes en la Primera Guerra Mundial, en ese entorno. No os olvidéis de estos pueblos llenos de sustancias, destartalados, sí, destartalados, pero llenos de vida. No simplifiquéis tanto con los modos de hacer. Tened cuidado. El movimiento moderno tuvo que simplificar, claro que sí. Fue la urgencia, 2 guerras mundiales, el éxodo del campo a la ciudad. Tuvimos que construir muy rápido todo y responder muy deprisa a situaciones de emergencia. Y nos olvidamos de esas sustancias para la vida que tenía ese pequeño pueblo tunecino. Igual que nos hemos olvidado de esa sustancia, nos hemos olvidado, y no es que nos hayamos olvidado, es que parece perverso utilizar la materia de siempre en el mundo contemporáneo. Está denostado. Esa materia, la tierra en todas sus acepciones, vertida, aglomerada con agua, en forma de hormigones o tapiales, restregada en revocos o enfoscados, cocida, formando ladrillos cerámicos. La tierra que siempre fue el refugio de la arquitectura, la materia de la arquitectura. Hoy parece perverso utilizarla. Parece contradictorio porque no es de nuestro tiempo, porque nuestro tiempo tiene otros materiales. Yo entiendo la arquitectura moderna no por la materia de su tiempo solo, sino por la genética de su tiempo, que es otra. Y sin embargo, a esa genética no estamos sabiendo responder. Esta materialidad de siempre, hoy denostada, ¿es el tiempo otro material de nuestro tiempo o no? El tiempo ya no es material de nuestro tiempo, cuando el tiempo fue el mejor material de la arquitectura, el que lo patinaba todo, el que hacía que incluso al patinarlo todo nos equivocáramos menos, porque diluía nuestros errores con sus pátinas entre las arquitecturas que estaban allí antes que nosotros, entre esas arquitecturas a las que a veces no había que dañar y golpear demasiado, porque el arquitecto contemporáneo golpea demasiado. Y no digo que no haya que golpear. Hay lugares donde hay que golpear, donde hay que enfrentarse al sitio, donde hay que levantar el sitio. Pero en general, la cuestión de la arquitectura no es esa. La cuestión de la arquitectura, lo que importa en la arquitectura está dentro. Y el golpeo nuestro no debe sentirse tanto fuera. La ciudad debe ser una amalgama de arquitecturas silenciosas. ¿Por qué no? Con cosas importantes dentro. Otra reflexión que nos hacemos, y estoy como envolviendo la charla un poco de lo que vais a ver, anticipando muchas cosas que las vais a ver luego en las obras, es cómo la arquitectura contemporánea, en su materialidad, intenta desposeerse de la gravedad. Quiere ser absolutamente ligera. Y todo lo que no sea leve, ligero, efímero, parece también contradictorio hoy. Hasta los materiales naturales, hasta esos materiales atemporales a los que me refería antes, se desposeen de su naturaleza y quieren ser ligeros, y adoptan formatos, incluso materialidad que no le corresponden. Se travisten todos los días para ser otros. Y lo que es peor, reniegan del tiempo, quieren permanecer en su estado inicial siempre. Este cuadro de Paul Klee también, fijaos, de los años 30, el templo de la nostalgia. Hay arquitectos como Klee, como Albers, como muchos que sin ser arquitectos nos dan lecciones fantásticos desde las vanguardias. Templo de la nostalgia, dice: la arquitectura, por más que quiera desposeerse, y lo está diciendo hace casi 100 años, de su gravedad, de su peso, de su anclaje al suelo, jamás podrá desposeerse de su sombra.
es que no debemos desposeernos de la sombra. ¿Qué son esas retóricas contemporáneas, esos discursos retóricos en torno a que la arquitectura debe desaparecer, ser efímera, tal? Pues a lo mejor no. Debe amortizarse y tener muchas vidas, ¿por qué no? Y adoptar muchas nuevas situaciones a lo largo del tiempo. Los materiales eternos siempre estuvieron ahí. Fijaos en Roma, con esos opus mixtum de ladrillos y pequeñas piedras de toba volcánica que recogían dentro de sí confinada la puzzolana, haciendo hormigón y reflejando las mejores arquitecturas de nuestro tiempo, masivas, espaciales, que nos dio Roma hace 2000 años. 5000 años atrás, ¿qué os voy a decir? En Ur, en Mesopotamia, con aquellos zigurat, antes de piedra, luego de adobe, de piedra o de adobe, pero la piedra quería ser adobe, pequeños ladrillos de adobe para confinar esas masas faraónicas, absolutamente imponentes. Los materiales eternos siempre estuvieron ahí y no los podemos olvidar en 50 años, por muy blanca que quiera ser la arquitectura, que tuvo su momento y pudo serlo, y debió serlo, y debió ser blanca. ¿Pero por qué? No puede ser así. Incluso Mies, el arquitecto, fijaos, que mejor entiende y mejor interpreta la poética con la técnica, con el material de su tiempo, con el acero, construyendo esas mesas de acero que quieren ser templos clásicos, fantásticos. Mies se siente deudor de este material. En sus primeras obras, conocéis la casa de ladrillo, fantástica, que no construye, pero que casi construye en el plano, en el pensamiento, aunque no construye, con todas sus uniones, sus historias. Conocemos los orígenes de las casas patio que querían ser también de ladrillo, a veces. Y este monumento, a Rosa Luxemburg, Mies, en uno de sus cortos discursos, hablaba poco, pero cuando se lanzaba decía cosas interesantes. En el IT, en Chicago, les decía a los alumnos, fijaos en esta pieza, en este ladrillo, qué dócil, qué cómoda, qué pequeña es su forma. Qué riqueza tienen sus aparejos, qué belleza sus juegos y sus vibraciones frente a la luz. Pero qué disciplina impone. Mies hablaba de disciplina, el maestro de la disciplina, y no era capaz, y se sentía nervioso con la utilización del ladrillo, eso sí que os lo puedo decir. El ladrillo, la cerámica, la tierra, pero en este caso la cerámica, la tierra cocida, enamoró a muchos arquitectos. A Alvar Aalto en su viaje del norte, del norte de Europa, al norte de África, pasando por España, el enamoramiento le llevó a hacer esta casa experimental en Murasalo, para sí. Una casa para sí, donde jugaba con todas esas vibraciones del ladrillo, de los aparejos frente a la luz y frente al tiempo, frente a la luz y frente al tiempo, experimentando con su degradación, con su durabilidad, con sus historias. Pero una vez enamorado, siguió con la naturalidad con la que se debe seguir. Cuidado con estos enamoramientos retóricos con las fábricas de ladrillo. Cuidado porque nos estamos enamorando demasiado también, y lo digo en un foro cerámico. Alvar Aalto continuó con esos ladrillos, toreando al natural, revestidos de cal a veces, trasluciendo su textura natural, sin excesivos juegos retóricos que ya había hecho para sí. Este es el lugar donde vamos a estar, La Mancha, donde vamos a decantar estas 4 pequeñas obritas que además tienen tiempo, que ya son viejas, porque la arquitectura también hay que dejarle tiempo para sacarla del armario y volver a verla, y no sacarla todos los días. La Mancha es esa llanura de tierra y piedra, de horizontes infinitos, ese desierto que fue mar, y que es mar de tierra y piedra porque fue mar pliocénico, como podéis ver ahí. Una cubeta del Plioceno donde se fueron depositando tierras y tierras hasta conformar una roca sedimentaria por carbonatación con la cal. Esa piedra hoy aflora, la hace aflorar el arao del agricultor.
y aparece ahí envuelta con las tierras. Esos son los materiales físicos de La Mancha, arcilla y piedra caliza. Y no es de extrañar que toda su arquitectura sea así, arcilla y piedra envuelta. Los materiales del sitio siempre estaban ahí, y es curioso que, aunque queramos desprendernos de ellos, no podamos. Este es un cuadro de López Torres, no sé si lo conocéis, el tío de Antonito López García, Antonio López Torres, un pintor de La Mancha, fantástico pintor. Obviamente Antonio López García tiene ya 70 años, 75, pues su tío murió hace tiempo, que fue capaz de templar el genio de Fernando Higueras con un museo fantástico que os aconsejo que visitéis si vais a Tomelloso, el corazón de La Mancha. De esa llanura de 30 kilómetros, podríamos decir, como dicen en La Mancha, a la redonda de diámetro, donde el horizonte, la tierra se pierde con el horizonte de la tierra se pierde con el cielo. Pues Antonio López García recuerda cómo su tío le impregnó de los materiales del sitio. Lo sacaba a pintar los fines de semana, lo llevaba a pintar al fresco, al natural, al campo. Y le decía a Antonio López, tío, mira, Antonito, primero colocarás en tu paleta el blanco, de la cal y de la luz. Luego colocarás el amarillo de las mieses de trigo encima. Después el ocre de la caliza. Más tarde el rojo de las arcillas. El verde de las pámpanas, de la uva y del cereal en primavera. Después el violeta de aquellos montes del horizonte, del tomillo, del romero, de las lavandas. Por último el azul plúmbeo del cielo. Antonio López García dice y recuerda que todavía mantiene esa posición de los materiales que su tío le enseñó. Es difícil que no se impregne tanto este paisaje en nosotros, que no pese tanto, diría yo, que no podamos desposeernos de ellos, no ya de sus materiales físicos, de los que estoy hablando, sino de otros materiales, a veces más intangibles, como la luz, calimosa en verano, aterciopelada en invierno, como los horizontes infinitos que producen abrazos entre la tierra y el cielo, como la escasez de no tener nada, como la honestidad de sus habitantes, derivada de la escasez. Es verdad que la Mancha tiene esa soledad plástica, diría, que impregna, por lo menos a nosotros, nuestra mirada. Podría ser un rozco, como veis. La tierra y el cielo se dan la mano en ese horizonte infinito. Pero hago otra reflexión contemporánea. Los arquitectos no somos artistas. Nuestra responsabilidad es social. Está para con un lienzo, no como el del pintor, en blanco, para consigo mismo, sino está sobre un lienzo construido por el tiempo, construido por otros, que no debemos dañar, que debemos encender, sí, a veces, que debemos propulsar, pero cuanto menos no dañarlo demasiado. Y esa responsabilidad la estamos evadiendo. La arquitectura siempre fue así. Estaba la naturaleza antes que la ciudad. Desde siempre, desde las ciudades clásicas. Fijaos, esto es Olinto, a las faldas del Micala. Estaba la falda verde esperando a Olinto, una falda protegida de los vientos, antes que la ciudad. Esa pradera protegida de los vientos era el lugar para Olinto, no otro. Estaban los caminos que caían de las faldas del Micala antes que las calles, con nombres y apellidos. Estaban los patios acotados por cercas antes que la casa, siempre orientados al sur. Hay que pensar, Sócrates fue el mejor urbanista que hubo, porque era un pensador y un filósofo fantástico. Y les decía a los griegos cómo tenían que organizar las ciudades. Hoy en día, nuestros pueblos que eran así, y ahí contaré una de las casas, en este pueblo vamos a ver un par de casitas que eran así,
pues como Linto a las faldas del Micala, nuestros pueblos de La Mancha, por una perversa falta de memoria, ya no son así. Y en cambio, empiezan a ser así, asumiendo modelos de latitudes que no nos corresponden, falsas caricaturas, absolutamente infames caricaturas de cosas que pudieron estar bien en Estados Unidos, de la ciudad jardín americana, y que nada tienen que ver con sus orígenes, o del bloque abierto, fantástico, o de otras cosas, o de la manzana. Estamos asumiendo estos modelos, sin tener en cuenta la memoria del sitio, del lugar, esos caminos, esas sendas, el orden natural antes que el artificial de la arquitectura. Y asumiendo modelos hasta luteranos, que no nos corresponden, enfrentando nuestras casas a la casa del vecino en las traseras, con esos absurdos patios delanteros y posteriores que se miran sin sentido, ordenanzas que hacemos nosotros, vosotros que estáis ahí y que estaréis. Y el 99% de nuestros pueblos y ciudades crecen así, sin memoria. Y la calle ha dejado de ser calle y se ha convertido en carretera. De la casa ya no digo nada. Y el lugar para la sociabilidad del hombre es el centro comercial. Hemos convertido la ciudad en un no lugar para todos. Yo creo que la casa también. Y sin ser apocalíptico, pero ¿por qué no? Porque creo que hay cosas buenas también. Pero obviamente nos hemos olvidado de todas estas cosas, de los flancos definidos de la calle, que permitían que dentro, fuera, tuviéramos el ruido, la fiesta, el intercambio, el comercio, el juego, y dentro el refugio y el silencio, tras esos muros ciegos y apretados que ya no existen en nuestras ciudades. Este es un ejercicio, voy a contaros 4 cosas pequeñas desde la rebeldía intelectual. Este fue el primer patio hace 20 años ya por lo menos, o 18. Fue un encontronazo con la realidad. La arquitectura es un encontronazo constante con la realidad. Nos encontrábamos no ahí, ojalá y hubiéramos estado ahí. Ese es un fragmento de ese pueblo que os contaba antes, de esas casas ciegas, mudas, silenciosas, pero con esa riqueza interior alrededor del patio fantástica. Ya no estábamos ahí, estábamos aquí, con un solar de ruido, aquí, esperando una casa con retranqueos permitidos, con una casa que no se ve ahí, pero que ya está retranqueada, ahí al otro lado. Y con unas ordenanzas que permitían esto, diluyendo el flanco de la fachada de la calle, pervirtiéndolo, destruyéndolo, retranqueos adelante y patio posterior, la casa en medio, una unifamiliar adosada en un pueblo como el que habéis visto. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Por qué lo estamos haciendo así de mal? Eso frente a esto, frente a la posibilidad de construir en el flanco de fachada, en la parte de adelante, como veis, esto no va aquí, pero bueno, ahí y ahí atrás, y envolver con las construcciones ese lugar mediador entre las habitaciones y el espacio exterior que es el patio, ¿no? Y el cielo, ese lugar mediador entre el cielo y la tierra, ese trozo de paraíso acotado para uno mismo. Qué absurdo es que nos obligaran a construir en los 20 primeros metros del solar, que era este, delimitando un patio de manzana mancomunado, no sé para quién, en un pueblo donde las propiedades son individuales. Qué absurda perversión haber importado el patio de manzana higienista en nuestros pueblos. El 99% de las ordenanzas de Castilla-La Mancha son así. La Escuela de Arquitectura de Toledo lo que está haciendo es
rebatir estas cosas, pensar en estas cosas, hacer pensar a vosotros que vais a estar mañana ahí en los puestos de responsabilidad, que esto hay que quemarlo. Hay que quemarlo, pero quemarlo de verdad. Y partir de cero. No podemos seguir construyendo casa y ciudad así, porque la ciudad se hizo siempre desde la casa, desde la casa que debía estar en esas latitudes. Muchos maestros modernos quisieron el patio para sí, todos, casi todos lo querían para sí, hasta en latitudes que no le correspondían, porque es algo que ha estado presente en el Mediterráneo 6.000 años. Hoy en día no sabemos lo que es. Y cuando lo hacemos o intentamos hacerlo, se nos prohíbe. Pues decidimos hacerlo a pesar de la prohibición. Y sufrimos un expediente sancionador disciplinario de 6.000 euros, en aquel momento eran pesetas, 1 millón y pico de pesetas, y lo peleamos, hicimos 3 proyectos, encogimos el proyecto, lo extendimos, lo dilatamos, jugamos con las circunstancias para hacer esto. Una pieza adelante, otra atrás, una galería, como siempre, y un patio envolviendo la casa. Y fuera el fondo máximo edificable. ¿Qué sentido tiene un patio de manzana aquí cuando toda la arquitectura se ha sostenido desde la asociación de cobertizos alrededor de las tapias envolviendo el patio? Hicimos eso, una pieza adelante que quería ser ciudad casi, compleja, intrincada, como veis aquí, no sé, esto no va por aquí, compleja e intrincada, no tengo la posibilidad de verlo, desde la naturalidad, desde la secuencia de unos espacios encadenados con un papel, lo conseguiría, unos con otros aquí. A ver, yo lo veo así. Bueno, espacios intrincados, complejos, encadenados unos con otros, que son memoria de cosas que viví y que no me acuerdo, en las casas de mis tías, abuelas, en Valdepeñas, de esos zaguanes que eran los espacios mejores de la casa, ese lugar mediador entre la calle y la casa, ese lugar abierto que es el zaguán, paso de carruajes, de personas, oportunidad para la vida del intercambio hoy, para el comercio, para la oficina, si lo supiéramos interpretar, ese lugar ambiguo, que casi no tiene propiedad, que puede estar en medio, en este caso tras una cancela permeable, pero ahí estaba el zaguán. Las zonas de estar, intrincadas, complejas, escaleras, una suerte de escaleras laberínticas que conectaban, como con atajos, la bodega de siempre y la guardilla también de siempre, rememorando muchas casas vividas, que diría Bachelard. Esas casas con sótano y guardilla nos recuerdan todas las casas que hemos vivido siempre. Pues hay ahí mucha memoria latiendo. No os voy a contar el proyecto, pero ahí veis la complejidad intrincada de la casa que quiere ser casi una ciudad de convivencia diaria y estos espacios como más estáticos, de reposo, al final de la parcela. Ni que decir tiene que había que cruzar el patio a través de una galería siempre para ir de unos a otros. Fachada ciega a la calle, con un portón, vamos a decir, una cancela permeable al aire, opaca a las vistas, abierta al patio a través de unas celosías que desplazaban a discreción los usuarios de los cubículos, de los espacios, de las habitaciones, para velar de miradas indiscretas su intimidad, ¿no? Y esta es la planta, esos espacios con el zaguán como antesala, con un gran espacio recogido por el hogar aquí, y una cocina, comprimir el umbral al patio con este porche, donde los dos espacios de convivencia se dan la mano, y una galería tensada que nos obliga a vivir el ritmo de los días, todos los días, el ritmo de las estaciones, pues todas las estaciones, a disfrutar de cómo cambia y a cambiar nuestro ritmo vital con ese tránsito.
Bueno, la charla va a quedar grabada y podéis analizar, yo creo, esas plantas si queréis luego después y ver esa complejidad en unos lados, no premeditada, sino desde la secuencia y la contigüidad y la continuidad de un espacio con otro. La casa es cerámica, es toda de ladrillo, pero ¿por qué se tiene que ver siempre en ladrillo? Las paredes interiores son gruesas, tienen inercia, poder de acumular el calor. Las exteriores son más delgadas, en medio un aislamiento, obviamente. Se nota la cerámica, se siente por su calidez, pero no se manifiesta. Al fin y al cabo, en Pompeya las casas todas eran cerámica y tampoco se manifestaba la cerámica. Los frescos de la vida estaban envolviendo su naturaleza interna, ¿no? La naturaleza interna de los muros, el ladrillo romano. La materialidad que lo envuelve son tierras del lugar, tierras restregadas del sitio de verdad, sin colorantes, sin aditivos, raspadas, esperando que el tiempo sea la pátina, sea su pátina. Las cancelas se resuelven desde la economía con unas chapas de acero que se autoprotegen también con el tiempo, permeables al aire, impenetrables con la mirada, solo si encendemos una lámpara dentro. Ese es el zaguán. Al fondo la puerta de la casa. Abajo una pequeña rampa con una puerta que no se ve, pero que se trasluce ahí al final, con acceso a la bodega. Una escalera lateral desde el zaguán, que desde la zona de estar desciende a la bodega. Ese laberinto intrincado podía parecer un Escher, pero no lo es. Escher no estaba ni en mi memoria en aquel momento. Estaban las casas de pueblo, estaban las casas de mis abuelas, de mis tías. Estaban esas casas donde el niño se perdía, iba de un lugar a otro, casi escondiéndose del otro, con absoluta naturalidad. El patio, ni que decir tiene, que bebe del zaguán. Cuando abrimos aquella puerta del fondo de la casa, la calle respira también desde el patio. Por eso las mujeres sacaban las butacas al fresco, abriendo la puerta de la casa, abriendo los portones de los zaguanes, para que hubiera corriente. Y decían, ¿verdad que se está en la gloria, niño? Y es verdad, se estaba en la gloria. Se nos ha olvidado abrir una puerta. En el mundo contemporáneo, con tanta tecnología, se nos ha olvidado abrir una puerta y una ventana. Y establecer estos flujos y estas historias. Y se nos llena la boca de técnicas nuevas que creemos que hemos inventado. La desmemoria es la aliada más osada de la estupidez. Estamos inventando técnicas todos los días y estamos con el eco, con el bio, con el sostén en la boca todos los días, cuando no había nada más eco, bio, sostén que estas cosas que no estamos sabiendo leer. Esta es la bodega, el espacio abajo, un fogonazo de luz allí, que no es de luz, sino de ventilación, una tronera de ventilación en el inicio de la galería, con la ventana a la calle en la diagonal cruzada, con la puerta allí, con situaciones naturales, desde el zaguán, esa subida a ese desván superior, donde pasan cosas, vinculado a la calle. Otro diafragma más desde las zonas de estar, cualificado con la materialidad del suelo, que es de madera ahí, frente a la piedra exterior del zaguán. Un diafragma que podemos deslizar a discreción, moviendo una hoja sobre otra, para amortiguar todo, la privacidad, la entrada de luz. Materiales desnudos, tanto dentro como fuera.
hasta el yeso, desde allí, y está raspado, sin pintura, sin plásticos, sin historias, aportando desde su raspadura mayor tactilidad y mejor sonoridad al espacio. Y ahí veis el patio y la galería, el inicio de la galería que se hunde para llegar a aquella primera estancia excavada, estancia grande, allí abajo, la primera, esta, estancias pequeñas, 2 a 2, las superiores, 5 estancias. Aprovechando su hornacina en el grosor del muro para convertirla en biblioteca. La disposición de volúmenes nos permite generar desfiladeros para que el viento transite, aumente su velocidad y sea recogido en una ventana que estaría aquí donde estamos nosotros. Y esa ventana bañe los dormitorios, las zonas privativas, esos cubículos, el baño, que es, si veis la planta y miráis la planta, el tapón a la fachada norte de esos espacios. Y poco más, cosas de siempre, reinterpretadas hoy, con muy poco, desde la memoria distraída, porque yo creo que la memoria distraída es la mejor de las memorias. Es esa que nos permite coser, y lo veréis en otras obras ahora después, cosas de aquí y de allí sin darnos cuenta. Yo hay muchas cosas de estas, José Luis, que de las que no soy consciente en el momento de proyectar, no somos conscientes, pero laten ahí y subyacen. La casa nos costó un expediente, la casa casi nos cuesta un disgusto con el dueño, que ya se le había olvidado que vivir en un patio era posible. La casa tiene un dueño agradecido y que disfruta hoy de la casa, y el expediente sancionador lo conseguimos levantar y revertir la normativa urbanística. Hoy en día ya no hay fondo máximo edificable en este pueblo y se pueden construir patios. Este refugio que voy a contar ahora nada tiene que ver, pero es coetáneo en el tiempo. Está en la falda de aquellas colinas que delimitan La Mancha, encallado, mirando al paisaje, en ese afán contemplativo que tiene el hombre moderno de disfrutar de lo que otros convirtieron en jardín. El agricultor no quiere ver el paisaje ni en pintura, por eso se hacen esos refugios tan herméticos, como los pescadores en los pueblos costeros y pesqueros, que hasta se van lejos del mar, para no sufrir sus embates todos los días. El hombre de hoy quiere ver lo que otros han convertido en este jardín, con sus brazos, con sus hombros, con su fuerza, con su trabajo. Y a media ladera nos encargan este refugio también con una escasez económica tremenda. Allí donde otros se habían colocado, nosotros estábamos arriba. Tuvimos, después de muchos proyectos y muchos anhelos y mucha búsqueda, porque éramos más jóvenes, ahora también lo seguimos haciendo, cuando la perdamos habremos muerto como arquitectos, después de mucha búsqueda intelectual por cómo resolver esa escasez con un refugio, no encontrábamos el acuerdo con la economía. Tuvimos que golpearnos con el sitio, darnos cuenta de que en la materia del sitio podía estar la materia más económica a emplear, la arcilla. Buscábamos otras cosas, os lo digo de verdad, buscábamos otras cosas. Tuvimos que hacer así, chas, y mancharnos las manos para decir, con 4 ladrillos, con unas rasillas, unos bardos, unas baldosas del sitio y unas tejas de siempre, lo podemos hacer y cumplir con las expectativas económicas de este cliente y con sus anhelos. Y así lo hicimos, un suelo, un plano de cubierta depositado y un muro envolviendo la casa. Mirando a las vistas, abriéndonos por mirar a las vistas al norte,
por mirar abriéndonos al norte, cuando lo normal hubiera sido casi buscar el sur, imposible porque íbamos a contrapendiente, contraladera. Hicimos eso, nos encallamos un poco para desde ahí mirar, para sentir la protección de las arcillas también, de la tierra. Y con un muro grueso, que no sé si vamos a poder ver con el ratón aquí, sí, creo que sí, con un muro grueso de 2 pies, envolvemos el espacio, casi como en la casilla de siempre, que tampoco estaba presente. Ahora veo que en el subconsciente sí, abriéndolo al oeste, al atardecer, protegiendo esa apertura con el vuelo desmesurado de la cubierta, apeada sobre 2 vigas, una aquí y otra allí, en la parte de atrás. El muro doblado con el programa necesario para una casilla de toda la vida, el hogar lo primero, la chimenea, la alacena de la cocina, lo segundo, la fresquera, un pequeño aseo y un lugar para el almacenaje. Ese muro doblado actuaba casi como un colchón térmico en la orientación norte. Colchón al norte, más protección. Unos cubículos doblando simplemente unas costillas a la altura de este ventanuco de atrás, rasgado, ventanuco de siempre y una ventana rasgada acompañando a los cubículos para dormir, para estar, para refugiarte del sol. Al fin y al cabo los mamíferos necesitamos esa penumbra. Resolvía todo lo que habíamos pensado y casi los planos son estos. No hay más. 2 durmientes de hoy, vigas metálicas, unas viguetas de acero y la disciplina que marca la rasilla cerámica con su módulo, como decía Mies. Nos colocamos ahí, donde veis, al lado de la encina, la única encina que había en el sitio. Los muros que envuelven el refugio se enlucen, se revocan con tierras manchadas del hierro de las arcillas que allí están presentes, tanto dentro como fuera. Dentro es el yeso con su colada natural. Las rasillas secas arriba, el suelo, una baldosa de barro cocido de Santa Cruz de Mudela, en hornos de orujo de las que ya no existen, con tactilidad sorprendente y naturalidad apabullante. Hoy en día los materiales ya no son así, son perfectos. Qué absurdo es que busquemos la perfección retóricamente. El refugio, como veis, recoge el sol del oeste. Las brisas del noroeste, a través del agua y el ventanuco que veis al fondo. Y hay momentos en los que al sol está impedida su entrada. Son aquellos momentos que vemos al final, donde a la altura de ese hueco rasgado se dobla la hoja de fábrica para proteger esos lugares íntimos. Si veis una casa de labor hoy, es muy parecido a esto. Todo está allí, junto, los camastros, los pesebres, la fresquera, las alacenas para el trabajo, el fuego, por supuesto. Quizá fue la memoria la que me jugó también, o nos jugó una mala pasada, o una buena pasada en aquel momento. Pero de verdad que cuando lo hacíamos, no pensábamos en esa casilla
de campo a la que estoy aludiendo ahora. Cuando cae la noche, la cerámica de los muros y del suelo parece exhalar todo el aliento, todo el sol recibido en forma de calor, ¿no? Pasamos a otro patio en el mismo pueblo en el que antes os conté esa primera casa. Es otra casa también de hace 8 años, 9 años. Bueno, coloqué esta imagen de Filini Pollini en honor a la memoria. Esto de la memoria no es mío, ni mucho menos. Yo lo siento así, pero en los años 30 Filini Pollini, todos conocéis, ya alentaban a sus coetáneos mediterráneos, lugar donde el patio fue santo y seña de la ciudad, de la casa, con historias así en la Trienal de Milán, para que no se olvidaran de él. Patio y casa, con esta poesía dibujada de una casa etrusca que quiere ser contemporánea, con espacios a su alrededor que podían ser losianos, con miradas sergadas, diagonales, casi cubistas, propias de las vanguardias del momento. Les está diciendo, no os olvidéis, una casa pompeyana puede ser una cosa moderna, una casa pompeyana puede ser arquitectura de nuestro tiempo. De hecho, fijaos como todos los maestros modernos, fijaos de verdad, se han reservado las mejores páginas muchas veces para hacerse una casa patio o para hacer un patio, en latitudes que no le correspondían. ¿Qué voy a decir de los nórdicos? Casi todos. Incluso Louis Kahn, todos sabéis a qué me refiero. Estamos en una escuela de arquitectura. Todos se reservaban páginas. A veces lo construían, a veces no. Incluso el maestro suizo Le Corbusier, el maestro de los maestros, tuvo en su memoria siempre, en sus orígenes, el patio. Debió ser que aquella visita a Emma, de la que nunca se pudo desprender, le llamara todos los días al monasterio Cartujo, a esas celdas que eran patio y terraza a la vez, porque el arquitecto moderno prefirió la terraza al patio. Pero Le Corbusier, que era muy sabio, quería hacer las dos cosas. Los inmuebles, villas, las historias. Fijaos, Le Corbusier se acuerda de esto y nos dice con esta imagen, es un dibujo de Le Corbusier, el patu, el pastizal acotado, es el origen de la vida sedentaria del hombre, allá por el Neolítico. El hombre detiene su carro, lo para, clava una empalizada. Allí estará protegido de las bestias, de los animales, de las tribus enemigas, de los vientos que azotan. Solo le hará falta construir un pabellón dentro. Estarán a salvo todas las cosas preciadas. Si el padre tiene presente siempre el patio, ¿qué os voy a decir de los hijos? Los Smithson, que mataron al padre por esos modos que no comprendían de hacer ciudad. También se acordaban del patio, siempre se acordaban del patio, y esta es una de sus mejores manifestaciones de ese recuerdo. Patio pavilion. Vienen a decir lo mismo que el maestro, que su maestro. Con una cerca, un límite, una cerca y un pabellón están cubiertas las necesidades del hombre. Ahí dentro todos los objetos preciados, lo mismo, a salvo para con los tuyos. El pabellón puede estar dentro del pastizal acotado. El patio es tan importante porque manifiesta el sentido de la propiedad de un trozo de naturaleza, un trozo de naturaleza propio, para ti, para con los tuyos, un trozo de tierra, pero también un trozo de cielo. Por eso es tan importante en la historia de la arquitectura. A veces con un pabellón, otras con la casa, envolviendo desde las cercas el patio. Esta casa que os voy a contar, y que podía ser esta que veíais antes en el croquis, esto, un entramado, está en la temporal, no es novedad, no es nada. Podía ser una casa griega de Priene, un perístilo, un megarón, como veis al fondo, permitiendo que el sol entre en ese lugar sagrado.
en esa estancia fundamental que está ahí al final de la casa. Para ello el cuerpo adelante es más bajo. Arquitecturas mirando siempre al sol. En un solar entre medianerías, pues de aproximadamente 25 metros de fondo, 27 metros de fondo, 25 y 8 y pico de fachada, envolvemos una cerca. Perdón, ¿qué ha pasado? Envolvemos con una cerca que recoge los límites, los hastiales medianeros con sus alturas, con las alturas de los dos flancos, intentando ser lo más baja posible, sometiéndonos a ellos. Fachada a la calle y 7 espacios alrededor del patio, arriba y abajo, 7 espacios diferentes. Esta casa pretende conciliar la escasez con el ingenio y dejar pues márgenes para la apropiación del usuario. A veces los arquitectos intervenimos demasiado en la vida de las personas. Es una casa que pretende quedarse abierta a la vida, desnuda frente a la vida. Todos los espacios circundan el patio mirando al sol. Un pequeño espacio de acceso que deja a su lado este lugar abierto al patio, zaguán, paso de carruajes o lo que sea, estudio de futuro, lugar para el trabajo, abierto con esta cancela de momento cerrada pero que se abre de par en par con 2 hojas, una galería, un peristilo que cruza el patio, un espacio puerta, una especie de, más que tablín, un triclinium, porque está cerrado, un lugar para recogernos, para estar, que se proyecta al patio, queriendo participar de él con la huella del suelo, mientras que su umbral se recoge, el techo, que es la estancia superior, se retrae, y las carpinterías se retraen aún más, sometidas a la estructura. Y arriba, 2 grandes cubículos, 2 grandes habitaciones, muy grandes, esperando la apropiación, hasta su fragmentación posible. Y un espacio anchuroso que las conecta, donde pueden pasar infinidad de cosas, donde hay muchos márgenes también para la vida. Unos cuartos de aseo y poco más. Todo se construye desde la esencialidad material más absoluta, con un muro cerámico autoportante y con un entramado que podría rememorar las casas de Priene de 700 años antes de Cristo. Entramado de madera, construido con un tablón 21-7 y un listón 7-7. Entramado construido mediante abrazos dentro, fuera. Como veis, a veces casi en una suerte de una Vierendel, donde el cordón superior, con el desplazamiento del tablón adelante, atrás y su desplazamiento también en vertical, aumenta su inercia estructural. El cordón inferior igual. Todo resolviendo problemas sencillos. Esta casa también era muy escasa. Y no voy a decir el número porque os podríais reír. Estaban incluidos allí hasta nuestros servicios y nuestro trabajo como arquitectos. Era un encargo de estos peliagudo, como casi un reto. Y ese reto nos llevaba a sopesar todas las decisiones de proyecto, hasta las constructivas. Fijaos que este es el plano de cimentación. El proyecto se hizo con 10 planos, 10-12 planos, los que estoy mostrando. Siguiendo, y además a partir de ahora y en el estudio seguiremos haciendo las cosas siempre así, con las manos, decantando detrás el pensamiento, pero luego procesándolo en 10 planos, 8, 10 planos, no más. La solera quiere ser losa, nervada, en las zonas de apoyo, donde las cargas caen.
una solera de 12 centímetros convertida en una losa, una viga de cimentación convertida en un nervio de 12. Los apoyos sencillos, un detalle nos resuelve todo, para que la madera no toque el suelo. Y paso los procesos constructivos para que veáis las tripas de esta cosa. Una reflexión, qué difícil es encontrar esa cerámica natural que nos gusta. Casi es más fácil darle la vuelta a la cara mala de un ladrillo y hacernos ya con él, porque ya no existen esas caras malas, imperfectas, llenas de textura, con un bloque de termoarcilla y un ladrillo con textura, imperfecto, de estos a los que me estoy refiriendo, hicimos la casa. Colocamos las instalaciones en ese perímetro construido que era nuestro, una pared medianera que fijamos y escrituramos con la fijación de las instalaciones sobre ella. Escrituramos su propiedad así. Me gusta decir a la francesa, pues sí, porque yo cuando iba y viajaba de niño por el norte de Europa veía cómo daban tanto cuidado en Alemania, en Francia, a las instalaciones como a las obras. Ni una roza más. Construir dándole la importancia a los fluidos y a las cosas que están dentro, tanta importancia como a lo otro, a lo que se ve. Y así nos podíamos ir tranquilos y dejar que fueran levantando ese muro con un plano de replanteo de las hiladas y de marcaje de esas distancias entre los bloques por donde iban a aflorar las lámparas, los enchufes, las instalaciones o las reservas para insertar la estructura. La cosa fue tan sencilla que, como veis, por ahí está fumándose un cigarro el constructor, un albañil de pueblo, de los que cada vez hay menos. Obra bruta, obra gruesa, obra cuidada, donde la estructura pues iba llegando, la estructura de madera. Qué absoluta pérdida de oficios. En estos últimos 10 años, es verdad, pero como sigamos así nos quedamos sin oficios. Los oficios son la antesala de la tecnología. Sin oficios el arquitecto es peor arquitecto. Y este que veis es el plano de estructuras. Comentaba el otro día, es verdad que con PL2 partido por 8 y PL2 partido por 12 se puede hacer todo. Solo dibujando y construyendo con sensatez las cosas. Qué importante es el dibujo de las cosas, el dibujo de la construcción, de las estructuras. Los arquitectos no tenemos por qué someternos a esos procesos mentales o a esas que derivan en 100.000 páginas de memoria absurda. Deberíamos presentar los proyectos con números gordos. Lo otro esconde una falta absoluta, muchas veces hasta de conocimiento de las cosas. Y con maquetas que responden a lo que hemos visto y a lo que hemos analizado, y que son así de tontas y de sencillas y de historias, y que nos permiten ir ratificando con el oficio las cosas. Con esa naturalidad y con esa disfrutamos. Y al final los planos de estructura no dejan de ser los planos casi de distribución de esta casa. Pese a que son complejos, que no complicados, muy sencillos, no simples, y podéis ver que al final hay un decalaje del montante, del peristilo, sobre la estructura tal, y se desplaza, y por qué se desplaza, y todas esas cosas, obedeciendo a ritmos que parecen musicales, pero que son estructurales. Y cuando llegamos a la fachada, como se va a quedar abierta la parte de abajo, tenemos que hacer una viga Vierendel, casi una celosía de montantes,
Ahí no podemos doblar la termorcilla, el bloque cerámico, porque pesa mucho. Insertamos las ventanas, como veis, entre el montante adelantado y el montante posterior, en esas grietas que van quedando, dejando el resto como ventanal fijo. Y hacemos un prototipo con el carpintero del sitio, del lugar, carpintero de ahí, de un pueblo cercano, acomodando en la hoja la contraventana, los galces para el vidrio y la contraventana dentro de la hoja, para colocar esas piezas allí donde se va a requerir cierta privacidad y control de la luz, en esos cubículos de arriba, atemperados. La cerámica la simplificamos a un ladrillo, porque no éramos capaces de encontrar todos los formatos que teníamos previstos en ese plano inicial, en esa planta inicial. Y con un simple juego de vibraciones, vamos a decir de aparejos, hacemos que aquello se disponga con naturalidad, doblándolo, como veis, cambiando la dirección en las zonas. ¿Dónde va esto? ¿Me he ido? Ahí. Bueno, ahí estamos. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, cambiando la dirección, como veíamos en las zonas de confluencia, en esas estancias intermedias. Bueno, la fachada es ligera, las tablas del suelo y del techo de la casa se convierten aquí en chillas de madera ligeras que envuelven y se recogen entre los intersticios de la vivienda. Pausa. Abrimos la puerta y entramos ahí, en esa sala lateral. Ese perístilo que acompaña. En todos los patios siempre hay un lugar al sol y un lugar a la sombra. Y está impedido el sol en aquel lugar del fondo, que es el principal de la casa, el que nos acoge. La casa está todavía desnuda, esperando la vida. Ese triclinium, ese comedor, ese lugar en planta baja que se desplaza hacia el patio con la huella del suelo, que se retrae con la arriba, con las carpinterías, que se abre y que quiere participar del patio, convirtiendo el patio en este caso en una estancia, en la estancia principal. ¿Qué tienen esos lugares, que son los patios que no sirven para nada y sirven para todo? Para alentar la vida de los demás. La vida en este caso, con las puertas abiertas, estaría en el patio, cuando se llene de vida esto. El patio, el triclinium, al fin y al cabo, no acaba de ser un accesorio, un espacio accesorio de ese patio. Igual que la galería, igual que aquel espacio de entrada que decía antes, que podía convertirse en un lugar para el coche, como en un estudio, como en un taller, como en cualquier cosa, con las puertas abiertas a la calle. Cerrada, la casa vela su intimidad. Si abrimos la puerta, la verdadera puerta, esta que está aquí ya dentro, al final de ese peristilo abierto, esa galería abierta al patio, ascendemos por una escalera y se desvela ese espacio ancho, esa galería, con reservas para que la vida se ancle, reservas para un lavadero, para la plancha, reservas para todo, reservas para el trabajo,
como en las casas de pueblo de toda la vida. Eso sí, recibiendo siempre el sol. A su lado, aquí uno de los cubículos, al fondo el otro. Lugares íntimos, protegidos de miradas indiscretas desde el patio, con esas contraventanas que amortiguan el sol y la luz. La arquitectura no se puede contar, yo creo. Para sentir estas cosas y para verlas, para disfrutarlas, hay que estar ahí. Vivimos en un mundo excesivamente epitelial, de muchas apariencias falsas. Cuando la arquitectura es una cuestión de experiencia. ¿Cómo contar la experiencia de la arquitectura si no se está allí, si no se vive esa experiencia, si no se siente a través de la vida? Dejamos la casa por la noche y nos vamos a otra casa, la dejamos dormir y de verdad que os digo que esta casa la dejamos con la incertidumbre de no saber si hemos acertado, de verdad. Hay que dejar márgenes para la vida, debemos dejar márgenes para la vida, para el usuario contemporáneo. ¿Pero tantos márgenes? Por último, voy a acabar con esta casa. Es una pequeña casita en un pueblo de la Mancha Alta, la Mancha Conquense, una Mancha más fría que la de Tomelloso, que aventuraba, que os contaba al principio, donde se ciñe casi toda nuestra actividad. A la arquitectura, cuando te llaman, sea donde sea, hay que ir. Hay que estar preparado para acudir porque te puedes encontrar una oportunidad en cualquier sitio. A 250 kilómetros de nuestro anclaje vital, de nuestro estudio, de nuestro lugar, Pozo Amargo, un pueblo, una casa para una joven pareja que va a sentarse a vivir allí, en un pueblo de 300 habitantes, venido a menos, de esa España vacía, que os voy a contar a vosotros, que estáis también en parte de ella, en esta tierra de campos, tan maravillosa y tan bella también. Bueno, cuando íbamos nos encontrábamos con este paisaje de viñedos, de calizas y de arcillas y esas construcciones fantásticas, refugio de viñadores, cúpulas milenarias en origen, que no lo son, porque tienen 200 años, proceden de la explotación vitivinícola de la zona, bombos en la Mancha de Tomelloso, cubos aquí, falsas cúpulas construidas por hiladas concéntricas en voladizos sucesivos de piedra caliza del lugar en seco, como ladrillos que recuerdan, mejoran indudablemente. Los toros etruscos no tienen nada que ver. Los etruscos no se fiaban de la clave, colocaban un menhir en el centro. Aquí, con un taco, con ingenio, con escasez. Son cúpulas que podían rememorar, salvando las distancias, las cúpulas micénicas. El tesoro de Atreo está labrado, pero es así, se construyó así. ¿Cómo no impactarnos con esa presencia? ¿Cómo no, cuando íbamos para allá, pararnos a ver esos atardeceres y fotografiar y dibujar esto? Claro, la arquitectura no puede ser siempre, ni lo es. Nosotros, cerámica, ni de piedra, ni de ladrillo, ni de hormigón, ni de tierra, Hay que atender a los materiales, a los materiales sensibles del sitio, ver qué pasa allí, qué ocurre. Cuando íbamos para allá, nos íbamos encontrando algunos pueblos con cercas, a veces más torpemente concertadas, con morteros y argamasas también, pero cercas que eran anticipo de las casas patio de algunos lugares. Y llegamos a este pueblo y no voy a contaros esta casa con planos, nada, porque no los tengo,
para esta charla es una casa de hace 10 años también, pero ni siquiera la hemos contado nunca, ni la hemos publicado, ni la hemos documentado, ni... Lo voy a contar casi con los croquis de la libreta, con algunos que hay por ahí danzando, y con alguna imagen de Google Maps, como esta. Este pueblo es Pozamargo, una autovía, media hora en coche, Albacete. Reflexiones, ¿se puede vivir en pueblos de esta España vacía? ¿Se puede volver al origen? ¿Se puede, con las nuevas tecnologías, que para eso sí que son buenas, trabajar y conciliar la residencia con la proximidad a una gran ciudad? Yo creo que sí. Este es un ejemplo. Juancho, Justi y Javier, un niño de 5 años, se van a vivir allí a dinamizar la denominación de origen de la Ribera del Júcar, a un pueblo de 300 habitantes. Ellos provienen de Alcázar, una ciudad de La Mancha, y deciden hacerse una casita ahí, nos la encargan a nosotros, se sienten sorprendidos porque vamos allí a hacerla. La casa ni la encuentro ya, pero sí. Ay, no lo vamos a poder ver aquí. Es esta. Es esta. Está en la calle Mayor, continuidad de un camino importante de los trazados que confluían en estos pueblos y que son origen de... Y con otra calle perpendicular, que es esta, una calle de segundo orden. Tiene 2 accesos, uno aquí y otro ahí, a la calle Mayor, y tiene una casa intercalada entre ellas. Nuestra labor es completar esa pequeña manzanita, completar ese solar, teniendo tan en cuenta la casa del vecino como nuestra propia casa. Nuestra ordenanza va a ser el respeto, porque hubo antes otros, antes que nosotros, que estaban allí, con el respeto, con la distancia oportuna, con la salvaguarda de las miradas del otro para con nosotros y de nosotros para con el otro. Y con el sol se puede hacer arquitectura, y con el viento. Y de verdad os lo digo, y en una escuela de arquitectura no hace falta más. Podemos tener luego discursos conceptuales más elevados detrás, podemos tener memoria subyacente, podemos tener muchas cosas que están, y no os voy a contar, pero con eso se puede hacer arquitectura y debemos hacerla. La mejor ordenanza es el respeto a lo que allí existe. Fijaos, la casa que existe es esta, con un volumen, una gran cubierta, 2 aguas, un patio y una azotea. Esta pequeña casita estaba allí. El solar nuestro, que la envuelve, la calle Mayor y esta calle secundaria. Decidimos entrar por la calle secundaria por un zaguán, dejar el coche, las cosas, los aperos, las historias de hoy, y por la calle Mayor por otro acceso, una puerta. Y empezamos a pensar así, pensando en esta casa. Una casa, una cerca que lo envuelve todo, un patu, un pastizal acotado, un volumen, porque además Juancho en su afán contemplativo quería ver desde allí el horizonte también, que apea la casa colindante, que la recoge, que será y no sabíamos cómo iba a ser, el zaguán por la otra casa, tal, y un patio, un corral, o lo que fuera ahí, con agua, con árboles, con vida. Y empezamos a pensar en planos que no sabíamos cómo iban a ser, con una cerca envolviendo, la casa del vecino aquí, las historias, la cubierta, doble cubierta, el patio, la terraza, un árbol aquí, el agua allí, el zaguán, una cerca generando como un adarve, una cerca envolviendo todo. La cerca como origen de la casa y la cerca de piedra. Por cierto, piedra que ya no sabían colocar allí. Tuvimos que pensar en cómo hacerles ver que que era un material de coste cero, que estaba allí en majanos, invadiendo a veces terreno para las viñas, que se lo liberábamos al agricultor, y es verdad,
y lo agradecían y lo recolocábamos de otra manera. Fue una tarde, ¿cómo concertar en seco la piedra? Enseguida ellos lo agradecieron y lo devolvieron en términos económicos. ¿Cuál es la arquitectura de nuestro tiempo? ¿La más económica o la más tecnológica? ¿Se pueden conciliar tiempos en el momento actual? ¿El oficio con la tecnología de hoy, con otras cosas? Pues sí, en esta casa decidimos concertar la piedra y luego depositar una losa gruesa, potente, que la comprimiera, con viguetas prefabricadas que venían de otro sitio, con un zuncho de hormigón que encofrarían fácilmente los albañiles con sus medios. Y la casa empezó a hacer esto, un zaguán, un adarve, una entrada, un no sé qué. Esto no es así al final, es una historia como muy retórica, una gran sala que se abre al patio, unos lugares para la intimidad, que ya veremos cómo, una galería y un corralón al fondo. Y un sistema de dos cosas casi, una arquitectura como química, de piedras concertadas y aglomeradas con tierra en su interior, y otra como más física, arreglada, de elementos lineales, más premeditada y pensada, que se impone como tapa, como elemento, como cubierta de esta casa. El carrujo, la piedra del lugar, como lastre. Y desde ahí el respeto a la mirada, miradas cruzadas, la azotea, un árbol, una parra virgen que diluye el umbral de la mirada, unas cortinas que velan en determinados momentos la entrada del sol, y que veremos, situaciones que casi no se perciben y no se notan, pero que definen los umbrales, según qué espacio. El umbral de los cuartos íntimos, con las carpinterías detrás de estas cortinas que deslizan unas sobre otras para posibilitar la entrada de sol en verano, en invierno, e impedirla y quedarse con él en verano. El umbral de la zona de estar ahí al fondo, abriéndose paulatinamente desde las carpinterías interiores de esa sala hasta el dintel protector, hasta las parras que saliendo del otro lado del adarve abren todavía más la perspectiva del patio y van descomprimiendo esa salida. No son planos, ni la escalera está ahí, como veréis, ni mucho menos esta escalera, esta está ahí tampoco, pero son intuiciones sobre cómo hay un acceso aquí, un cuarto de servicio con el adarve, el zaguán, la llegada por aquí, por este callejón, un recodo y una zona de estar abierta al patio, unos lugares íntimos con unos aseos, con tal, y una salida final también al corral para hacer ese recorrido laberíntico. El agua recogiendo la entrada también, la escapatoria desde este zaguán al jardín, al corral, por ese punto, ¿no? Para que no quiera continuar la dirección del adarve. Y así construimos la casa. La casa, con esa materialidad, con esa escasez, se fue acomodando cada vez más hasta bajar el precio inicialmente contratado con los albañiles, manchegos, honestos en ese sentido, diciendo, esto cuesta menos que lo que nosotros teníamos premeditado. Es verdad que lo que quisimos hacer fue eso que veis ahí, la última casa del pueblo, como una lección y no el primer chalet del campo. No sabemos si estas sutiles interpretaciones del contexto serán oídas por alguien, pero creemos que sí. Por lo menos lo hacemos por nosotros, por responsabilidad. Y la casa aparece allí y si no sabes que está
pues casi no la ves, salvo por ese gesto contemporáneo de levantarse, acodalar y a mirar. Quizá ese es nuestro pecado de arquitectos, o la virtud. Desde ahí arriba se contempla en el horizonte esa colina pequeña donde está el origen del pueblo, la ermita. Y Juancho, tío muy poético y muy que quería ver y leer y subir ahí, nos da la pauta para poder levantar la cabeza y recoger y dialogar, pues dos tiempos que parecen el mismo, aunque no lo son, y aunque, como veis en sus claves internas, demuestran que no lo son. Pero el tiempo es tan largo el tiempo, hay que darle tanto tiempo al tiempo para encontrar la temporalidad de las cosas. No tenemos tiempo para dárselo hoy en día. Y bueno, pues el agua se recoge allí donde no tenía que haber ni acera, porque no debía haber ni acera en esos caminos. Qué tontería, las aceras en un pueblo. El único ventanuco de la casa es un desfiladero para nosotros de viento, de historias. Esas piedras estaban ahí, en ese lateral izquierdo que veis, recogiendo una pequeña senda. Esperemos que se mantenga esa senda y que la sensibilidad impere y no construyan ahí nada, porque este pueblo está esperando que 300 casas sean rehabilitadas. De hecho, nos encargan una cosita para trabajar allí en la casa y les decimos que no, que busquen una casa. Esta es la escalera, son fotografías de una visita con estos clientes convertidos en amigos a lo largo de esta experiencia. Y desde ahí Juancho puede ver aquella colina. Y hoy su hijo que ya tiene 15 años y que se ha educado en esta casa, que ha vivido 10, nos dice y me cuenta que toca ahí el clarinete. Lo ha cambiado. Es su espacio para la música. Lo ha cambiado con su padre. Y ahí está Javier con 5 años o con 6, o cuando hicimos la casa. Llega a tal punto el compromiso de esta gente que cuando nos llaman cada 2 por 3 y nos dicen que el adarve lo quieren convertir, este adarve que veis, en un jardín de aromáticas, casi para la cocina, de romero, de tomillo, de espliego. Y digo, no hace falta hacer lo que queráis, la vida es vuestra vida, pero no, sienten el compromiso y quieren que hasta le coloquemos las piedras. Creo que no debemos hacerlo. Vamos a comer y le hacemos un croquis. Coge piedras en el campo, Justi, colócalas así y planta lo que quieras. ¿Qué más da? A veces tenemos el ojo demasiado bien educado los arquitectos. Somos esclavos del ojo excesivamente bien educado. Y eso, ciertamente, hay veces que nos pierde y nos lleva a apropiarnos de la vida de los demás, cuando es su vida, ¿no? Atajos. Y dejamos que la vida transcurra en paz. Y yo ya os dejo en paz, que ya es muy tarde. Nada más.